Buenas tardes, mi nombre es Marta Lucía Rodríguez, soy instructora de electricidad industrial. Vamos a hablar del análisis de circuitos mixtos. La ley de voltajes de Kirchhoff. Esta ley indica que la suma de los voltajes en una malla es igual a cero. Entonces tenemos en este caso una fuente llamada BS y tenemos unas resistencias. Si observamos, aquí aparece la polaridad del voltaje en cada una de las resistencias. Nos indica la ecuación de leyes de voltajes de Kirchhoff que la suma de voltajes es igual a cero, pero es una suma algebraica. Significa que tenemos en cuenta los signos y vamos a hacerlo en sentido horario. Si seguimos esta malla en sentido horario, nos encontraríamos aquí el menos de la fuente y saliendo de ella el positivo. Entonces vamos a escribir positiva la fuente. Pero cuando llegamos a la resistencia nos encontramos con que el voltaje es positivo a la entrada y negativo a la salida, indicando una caída de voltaje o caída de tensión. Y por eso ese voltaje de la resistencia lo escribimos negativo. Igual con el voltaje en la resistencia 2, en la 3 y en la N. Entonces la suma algebraica de esos voltajes es igual a 0. Si quisiéramos, si fuese necesario, podríamos despejar el voltaje de la fuente. Cuando estos voltajes que están negativos pasan al lado derecho de la ecuación, quedan positivos. Analicemos este ejemplo. En esta malla tenemos 3 resistencias y una fuente de voltaje. La fuente de voltaje es de 50 voltios. Tenemos 3 resistencias. No nos están dando el valor de las resistencias, pero nos están indicando la caída de tensión en 2 de ellas. Entonces nos dicen que en esta resistencia la caída de tensión es de 20 voltios, en esta otra la caída de tensión es de 15 voltios y en esta es un dato desconocido. Entonces es esta caída de tensión la que nosotros queremos averiguar. ¿Cómo quedaría la ecuación? Bueno, entonces lo primero que hacemos es dibujar la corriente a través del circuito. La corriente siempre entra por el negativo de la fuente y sale por el positivo. Cuando pasa por la resistencia, la polaridad queda al contrario. Entra por positivo y sale por negativo. Ya decíamos que esta polaridad, entrando por positivo la corriente y saliendo por negativo, indica una caída de tensión. Entonces la ecuación de leyes de voltajes de Kirchhoff quedaría que la fuente de voltaje menos el voltaje en esta resistencia menos el voltaje 2 menos el voltaje 3 es igual a 0. El objetivo en este ejemplo es calcular este voltaje 2. Entonces lo que hacemos es que este voltaje 2 que está negativo a este lado de la ecuación pasa al otro lado positivo. Y nos queda que el voltaje desconocido es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje 1 menos el voltaje 3. Reemplazando los valores, entonces el voltaje de la fuente es 50 voltios, el voltaje 1 es 20, el voltaje 3 es 15. Haciendo esta operación nos quedaría que el voltaje 2 es igual a 15 voltios. Algunos se podrían preguntar, ¿es necesario hacer todo ese procedimiento para calcular el valor del voltaje 2? Pues realmente no es necesario. Aquí lo expliqué paso a paso por si alguien tenía la duda de cuál era el procedimiento. Pero esta competencia se llama análisis de circuitos. Eso significa que nosotros deberíamos ser capaces de resolver la mayor cantidad de operaciones en la mente, sin necesidad de hacer un procedimiento tan extenso. Repito de nuevo, hago este procedimiento paso a paso para que los que tengan alguna duda pues puedan resolverla.